Continuamos con Contraviento y Marea. Tu compañía. Continuamos aquí en Radio Oriental 96.1 en tu programa Contraviento y Marea, esta revista informativa y de opinión que se emite todos los días de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana. Nos puedes escuchar a través de la web www.radioyambae.com. Hablo de jardines, hablo de puentes. Entre 1835 y 1840, Alexis de Tocqueville publicó en 2 partes Democracia en América. Se trata de una obra que todavía hoy permite conocer y apreciar algunas de las particularidades que como sociedad organizada tendría Estados Unidos. No ha sido el único pensador francés que, en contra de la corriente mayoritaria, resaltó las virtudes estadounidenses en ese campo. Jean-François Revel y Raymond Aron, por ejemplo, contribuyeron también a derrumbar mitos al respecto. Con todo, ese régimen político nos ofrece hoy una experiencia que, por sus particularidades, conviene analizar: la pugna electoral entre Donald Trump y Hillary Clinton. Con este propósito nos acompaña vía Skype Eneas Biglione, reconocido intelectual de Latinoamérica, autor y coautor de varios libros, además de director ejecutivo de la Fundación ACER. Buenos días, Eneas, y gracias por estar una vez más en Contraviento y Marea. Muy buenos días, Enrique. Un gusto estar con vos en este programa. Y bueno, y quiero saludar también a Mauricio y a toda tu audiencia. Partamos con lo extraordinario, al menos desde nuestra perspectiva, Eneas, ya que el estilo de Donald Trump no forma parte de la tradición en cuanto a la cultura estadounidense. Nosotros podemos estar acostumbrados a escuchar a candidatos que tienen intervenciones peculiares, provocadoras, que recurren mucho a prácticas que podrían formar parte de las particularidades del tercer mundo. Sin embargo, en este caso sí se ha presentado con una forma que es extraordinaria, pero que nos permite también efectuar un análisis más profundo acerca de lo que se debe esperar al respecto. Sí, exactamente. Es una elección que realmente tiene características muy especiales, por no decir raras, extrañas. Bueno, básicamente cuando uno ve la historia del populismo, uno puede decir que en el pasado era un fenómeno mayoritariamente de los países de menores ingresos, ¿verdad? Y que hoy en día, bueno, se ve que ha ingresado también en el mundo anglosajón. Tenemos que recordar que Trump triunfaba como candidato para el Partido Republicano al mismo tiempo que ganaba el Brexit en Inglaterra. Se puede decir que de alguna manera hay un cansancio tanto en el resto del mundo como en las sociedades anglo respecto de lo que sería la política tradicional. Se puede ver, por ejemplo, que en los Estados Unidos la gente ya está muy cansada de lo que se llama el establishment político y que de alguna manera se ha puesto a disposición de candidatos alternativos, como es el caso de Trump, que no es un político de carrera, sino un empresario. Al mismo tiempo que Trump se lo ve, se lo analiza por parte de los medios del mundo y de los analistas internacionales como una persona intransigente, que a veces tiene raptos de enojo, de rabia, que de alguna manera está súper enfocado en sí mismo, en su campaña. Al mismo tiempo también Hillary se ve como una persona que está demasiado metida en la política hace demasiados años, una política que debería ir cambiando. Los votantes en los Estados Unidos también tienen cierto desencanto con el establishment político y bueno, y se da una campaña como esta en la que tanto el Partido Republicano, en su amplia mayoría, no está de acuerdo con su candidato y el Partido Demócrata tampoco está de acuerdo con su candidato, con lo cual lo que podemos decir es que no es que necesariamente Trump o Hillary sean populistas, sino que han debido de alguna manera diseñar sus campañas y estrategias políticas en base a un pueblo norteamericano que tiene un estilo más populista, que está mucho más polarizado y que de alguna manera está esperando a ver cuál es el anuncio que lo beneficia o que no lo beneficia en el corto plazo, ¿no? Y eso es quizás lo que hace que esta campaña sea bastante distinta de las anteriores.
La retórica de Donald Trump, en consecuencia, sería el producto de una necesidad experimentada por varias personas en Estados Unidos que, como ya se ha indicado, están cansadas de una serie de actuaciones protagonizadas por las mismas personas y que buscarían el rechazo a una manera de ejercer el poder que no les causa satisfacción. Son alternativas que se suelen presentar bajo esta idea bastante criticable, que es la antipolítica, el rechazo a la política, el rechazo hasta a los partidos políticos, porque Donald Trump en los últimos días, por efecto de la manifestación pública de algunas personas, entre ellos Paul Ryan, de no continuar haciendo campaña por él, aunque sin provocar una ruptura definitiva al respecto, esa clase de actuaciones hicieron que Donald Trump indicara, en resumen, que ya no tiene los lazos, las restricciones, las limitaciones del partido. Y eso hace posible advertir que tampoco cree en una democracia donde los partidos sean respetados, tiene cuestionamientos profundos al respecto y forma parte de ese conjunto de individuos que han encontrado en esas instituciones a responsables de una realidad que no les parece grata. Ese rechazo a la política, ese rechazo a los partidos explica también, cómo no, esa línea que ha seguido Trump y que le ha permitido llegar a esta candidatura y en estos últimos días proclamarse más libre, ya sin esas ataduras. Exactamente, y han pasado cosas súper interesantes, como por ejemplo Michael Moore, este cineasta que siempre es súper demócrata, digamos, de alguna manera, que tiene una visión, él denomina progresista, ¿no? Es decir, un socialista que de alguna manera tiene, digamos, esa convicción de que los Estados Unidos tienen la culpa de muchos de los males de este mundo. El mismo Michael Moore ha llamado la atención, por ejemplo, diciendo que si las cosas siguen como vienen, claramente va a ganar Donald Trump la presidencia. Y también ha pasado que muchos de los críticos y analistas que son normalmente pro mercado en América Latina, como por ejemplo el pensador mexicano analista Enrique Krause, que ha salido a decir que, bueno, que Trump es claramente una persona que es claramente de tendencias fascistas y megalomaníaco. Lo mismo ha pasado con Andrés Oppenheimer, que acusa a Trump de poder convertirse en el Hugo Chávez de los Estados Unidos. Entonces, es como que estamos en un momento en el que mucha gente ha salido a opinar de una manera bastante extrema también, ¿no? Desde el punto de vista de la polarización que se ve en los Estados Unidos hoy. Ahora, hay un tema que es muy importante, que es que en las dos últimas elecciones presidenciales fueron quizás las minorías étnicas las que brillaron por su fuerte participación en las urnas. Pero digamos, en la campaña de Trump está basada básicamente en lo que se llama la mayoría silenciosa, ¿no? Que es el 75% de los votantes, que la mayoría son lo que se conocen como votantes blancos, ¿no? Los americanos blancos, es decir, aquellos que no son ni afroamericanos, ni latinos, ni de otras etnias, que de alguna manera están tratando de rescatar a los Estados Unidos, digamos, el esplendor de los Estados Unidos que ha tenido en los últimos años, ¿no? Yo me acuerdo que en los años anteriores, por ejemplo, cuando uno veía o escucha, digamos, el discurso de despedida de Ronald Reagan, ese famoso discurso en que habla de Shining City upon a Hill, ¿no? La ciudad brillante sobre una colina, y habla de que trataron de hacer en su momento trataron de hacer que los Estados Unidos fueran un mejor país y terminaron cambiando el mundo. Digamos, ese es un poco el tipo de discurso que de alguna manera Donald Trump está presentando cuando habla en su campaña de Make America Great, los Estados Unidos, digamos, de alguna manera vuelva a ser grande. Bueno, ese llamado, digamos, a rescatar la grandeza de los Estados Unidos, su liderazgo en el mundo, es algo que también resulta polémico entre los analistas, ¿no? Porque por un lado, algo que yo percibo que está pasando en los últimos años es que, digamos, hasta el momento había gran parte del mundo que percibía que los Estados Unidos tenía la culpa de muchos de los males, creo yo erróneamente, y ahora lo que está pasando es que muchos ciudadanos de los Estados Unidos que votan piensan que los Estados Unidos tienen la culpa de muchos de los males de este mundo. Con lo cual, y eso es algo que fue siempre la estrategia de la Unión Soviética en su momento. La Unión Soviética sabía
que debía convencer a los norteamericanos de que Estados Unidos era un problema. Bueno, un poco Donald Trump yo creo que lo que hace es rescatar esa idea que principalmente es lo que lo vincula de manera decidida con el Partido Republicano, que es esa versión del excepcionalismo de los Estados Unidos, ¿no? Que es lo que hace distinto y que es lo que lo convierte de alguna manera en el líder de Occidente por, digamos, su empuje hacia la libertad y la democracia y el Estado de Derecho en el mundo. Entonces, viendo un poco lo que me habías pedido vos, Enrique, que yo analizara, que era un poco el tema de las propuestas, podemos decir que Trump es mucho más razonable desde el punto de vista institucional que un poco la campaña las propuestas de la campaña de Hillary, que están basadas en la fuerza de los grupos de choque de Bernie Sanders. Bernie Sanders es esta persona que de alguna manera se puede caracterizar claramente como populista al proponer, digamos, de alguna manera rescatar la defensa de los derechos de las minorías frente a las mayorías ricas y poderosas, como él mismo las denomina. De alguna manera es el hombre que tiene la representación del número más grande de afroamericanos, de un número importante de latinos, no tan grande como alguien podría llegar a imaginarse. Después, si quieren, tengo acá en las manos la encuesta al día de hoy de la intención de voto, y se puede ver que los latinos no están tan en contra de Trump como pareciera. Y bueno, y esa plataforma de Bernie Sanders muchas veces que se muestra en los medios muchas veces como progresista, y que en realidad es un socialismo puro y duro, ¿no? al mejor estilo cubano de muchas maneras, por ejemplo, en materia de reforma del servicio de salud, etcétera. Se pueden ver, digamos, que tienen muchísimos puntos en común con lo que llamamos socialismo del siglo XXI en América Latina. Y por otro lado, cuando uno ve el equipo de campaña de Trump, ve que hay muchísima gente súper interesante del lado de las ideas de la libertad, ¿no? Por ejemplo, algo que el doctor Alejandro Chafón escribió hace muy poco, describiendo quiénes son las personas que asesoran a Trump en el equipo de campaña. Encontramos gente de fundaciones como el Cato Institute de Washington, la Fundación Heritage, gente que trabaja en el Wall Street Journal, gente de la Philadelphia Society, de la Mount Peledan Society, de Hoover Institution, gente que trabaja conjuntamente con Atlas Network, con el Instituto Acton de los Estados Unidos, el American Enterprise Institute, que son todas organizaciones que de alguna manera promueven la libertad alrededor del mundo. Claro, uno se preguntaría, quizás críticamente, si Trump ha hecho algunas declaraciones que podrían llegar de alguna manera a imponer alguna política proteccionista en cuanto al punto de vista del comercio exterior de los Estados Unidos, ¿cómo puede ser esto compatible? Bueno, eso es lo interesante, digamos, ¿no? Porque pareciera, si uno escucha las dos campañas, que ambos candidatos son proteccionistas, por ejemplo, en materia de comercio exterior. Sin embargo, claramente conocemos la visión del grupo más grande que apoya a Hillary Clinton políticamente, y nos damos cuenta que son muchísimo más proteccionistas, mientras que, como decíamos antes, el equipo de campaña de Trump incluye gente que cree en el libre comercio, incluso incluye a la persona que de alguna manera fue el principal asesor de lo que se conocería como el ALCA en su momento, ¿no? Y no sé si querías que pase un poco a analizar las encuestas al día de hoy para que nos demos una idea de quiénes votan a quién y por qué. Muy buenos días, Eneas, pero antes de aquello, muy bien has contextualizado las propuestas, cómo se ha ido desarrollando, y algo que me gustaría plantear es el contexto en el que se ha desarrollado Hillary Clinton, entre emails, ataques recibidos por parte de Donald Trump, además de una especie de serenidad, enfermedad en un momento de la campaña. El caso de los emails persiguió a la candidata demócrata Hillary Clinton durante la campaña. ¿Qué tanto le ha afectado este tema en su campaña política? Bueno, la verdad es que fue grave lo que pasó, no tanto por lo mal que hizo, porque realmente hizo algo que es sumamente ilegal, que es manejar de una manera, digamos, descuidada, no propia del cargo que ella tenía como secretaria del Departamento de Estado, sino que
al mismo tiempo, lo grave es que cuando se la juzgó y se la encontró culpable de este problema, la justicia no hizo absolutamente nada al respecto. Eso es lo que más llama la atención. Entonces, si hay algo que nos preocupa a todos realmente, es básicamente qué tan sólidas son, digamos, todavía las cuestiones institucionales en los Estados Unidos, lo que se llaman el sistema de pesos y contrapesos, ¿no? Los check and balances, porque está clarísimo que gane Hillary o gane Trump, está claro que todo lo que pase de aquí en más va a depender de la solidez de ese sistema. Porque muchos analistas alrededor del mundo dicen, bueno, si gana Hillary pasa esto tremendo, si gana Trump pasa esto terrible, y la pregunta es, digamos, o un recordatorio que deberíamos hacerle es que los Estados Unidos no funciona como la mayoría de los países del tercer mundo, donde el presidente decide, hace y deshace como quiere, sino que claramente hay muchísima división entre los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, que la Corte mantiene una independencia bastante sólida y que al mismo tiempo el Congreso siempre hace de contrapeso fuerte, esté quien esté, digamos, en la Casa Blanca. Entonces, una de las cosas que llamó más la atención de la decisión vinculada a los emails fue que en el comité que analizó todo el programa terminó hallándola culpable de manejo irresponsable de correspondencia vinculada a su trabajo como secretaria de Estado, y así todo la Corte decidió no hacer nada al respecto. Si bien en la sentencia que se leyó claramente se reconoció que era culpable. Haciendo referencia un poco al tema de la enfermedad, llama mucho la atención que en Wikileaks y sacaron un video acercando el día que ella sufre un desmayo, el 11 de septiembre, básicamente, el día que se hace, se hizo el aniversario, digamos, de las víctimas del 11 de septiembre, y en ese evento, bueno, ella se retira antes porque se siente mal, y cuando está caminando hacia la camioneta rodeada de sus guardias de seguridad, se desmaya una vez levemente y luego se desmaya de nuevo de una manera muy fuerte y prácticamente la llevan en el aire, ¿no? Alzada, para ponerla dentro de la camioneta. Entonces, bueno, lo que primero pasó fue que el equipo de Donald Trump hizo llegar sus deseos al equipo de campaña de Hillary, diciendo que le deseaba una pronta y rápida recuperación, y bueno, y lo que pasó fue que finalmente Donald Trump salió haciendo una campaña preguntándose quién quería tener un presidente que se encuentra sumamente enfermo, con lo cual existe mucha incertidumbre respecto de cuál es exactamente el estado de salud. En el video que Wikileaks hace público para todo el mundo, se ve que cae algo de dentro del pantalón de Hillary, un aparato metálico cuadrado, un poco más grande que un celular, que nadie realmente sabe por qué tenía eso puesto en el cuerpo, ¿no? Y claramente es un aparato de algo vinculado a su salud. Con lo cual es importante tener en cuenta eso, esa posibilidad que yo creo que ha afectado negativamente la campaña de Hillary. Y bueno, lo que yo quería comentarte es que mirando un poco las encuestas hoy de Los Angeles Times, hay una diferencia del 0,1% de voto en favor de Trump. Ante la pregunta ¿a quién votarías hoy? A favor de Trump votaría el 44,3% de los encuestados y a favor de Hillary el 44,2%. Con lo cual la diferencia es prácticamente inexistente, y desde el punto de vista estadístico incluso hasta está dentro del famoso 2% de error razonable. En materia de edad, la gente más joven votaría el 3% más de la gente entre el 18 y 34 años por Hillary, la gente entre 35 y 64 votaría el 0,8% más por Trump, y los mayores de 65 votarían más por Trump en un 2%. O sea que la diferencia siempre se mantiene ínfima prácticamente. En materia de educación, la gente que va a la escuela secundaria diría que gana Trump por el 10,8% de diferencia. O sea, el 10,8% más de la gente de la escuela secundaria dice que ganaría Trump. El 7% más de la gente que tiene algunos estudios universitarios o se encuentra aún cursando dice que ganaría Trump. El 16% de la gente que ya está graduada o que tiene un doctorado o una maestría dice que ganaría Hillary. En materia de ingreso, la gente que gana menos de $35.000 al año dice que ganaría Hillary
con una diferencia del 16%. O sea, 16% más de los que ganan menos de 35.000 dice que ganaría Hillary. El 12% más de los que ganan entre 35 y 75.000 dólares al año dice que ganaría Trump. Y los que ganan más de 75.000 dólares al año, el 2% de ellos están, digamos, volcados a que ganaría Trump. Y en grupos étnicos, y esta es la parte que creo yo llama más la atención, los blancos, el 20% más de la población blanca de los Estados Unidos dice que ganaría Trump, el 84% más de la población afroamericana dice que ganaría Hillary, y solamente el 18% más de los latinos dicen que ganaría Hillary. Y en el resto de las etnias, asiáticas, etcétera, Oriente Medio, etcétera, solamente el 8% más dice que ganaría Trump. Y finalmente, el tema del género, las mujeres, el 7,6% más de mujeres dicen que ganaría Hillary y el 9% más de hombres dicen que ganaría Trump. Con lo cual, lo que estamos viendo es que esta famosa mayoría silenciosa está conformada por hombres blancos de clase media, básicamente, que son los que estarían del lado de Trump. Ahora, los analistas dicen que con un 5% de diferencia más, gana Trump las elecciones, ¿no? Porque cuando uno escuchaba los primeros análisis, decían que era un payaso, decían que era una persona peligrosa, decían que era una persona poco seria, etcétera, pero bueno, el hombre ganó las internas y hoy en día está empatado con Hillary, como vimos recién, en un nivel de detalle bastante grande, está empatado por todas partes, es decir que no necesita demasiados votos más. Si las elecciones fueran de voto directo como la mayoría de los países, es decir, que la gente votara a un candidato, ganaría Trump hoy. Ahora, si las elecciones en los Estados Unidos funcionan a través de lo que se llama voto indirecto, es decir, los votantes no votan por candidatos, sino que votan por colegio electoral, estado por estado. Desde ese punto de vista, las elecciones hoy las ganaría Hillary Clinton. Ahora, la diferencia no es tan grande realmente para que se dé vuelta la elección. Hay más o menos entre un 5 y un 7% de votos que si Trump lograría conquistar entre lo que se llaman los votantes independientes o los indecisos, con eso ya, digamos, podría ganar las elecciones Hillary. Es decir, que para los que se burlaban de Trump realmente ya no tienen ninguna gracia, digamos, a esta altura de las elecciones. Ahora, también está a la hora de analizar las encuestas que existe un 5% estimado de voto vergonzoso, es decir, gente que votaría a Trump, pero que en realidad nunca, ni en encuestas ni en nada, lo manifestaría porque de alguna manera le daría cierta vergüenza. ¿Y por qué le daría cierta vergüenza? Porque los medios del mundo y muchos medios de izquierda de los Estados Unidos, que hoy en día son la mayoría, han hecho un esfuerzo muy grande en mostrar al votante de Trump como un votante que es una persona vulgar, de alguna manera gente que no es muy educada, ¿no? Como veíamos de alguna manera en el gráfico de intención de voto por nivel educativo. En las últimas declaraciones en Colorado, la candidata demócrata se refirió a la estrategia de su opositor en esta contienda electoral. Hillary Clinton dice: la estrategia de Trump demuestra lo desesperada de su campaña. Desde esta perspectiva, ¿la candidata cree que su campaña está realmente sólida y se perfila a ser la nueva presidenta? Yo creo que no, porque cuando uno mira la cantidad de dinero que ha gastado Hillary para alcanzar la presidencia, ve que es una cifra multimillonaria, y eso es parte de lo que le hace mal a su campaña, que eso la mayoría de la gente lo sabe en los Estados Unidos. Ha gastado miles de millones de dólares y la pregunta es de dónde sale tanto dinero, ¿no?, para la campaña, mientras que Trump ha gastado muchísimo dinero menos. Con lo cual, uno ve que esa acusación que de alguna manera hacían tradicionalmente los demócratas hacia los republicanos, que era de trabajar defendiendo los intereses del sector privado, de las grandes corporaciones, etcétera, está funcionando exactamente al revés en este caso, porque todo el mundo sabe que son los grandes bancos y muchas corporaciones multinacionales que claramente apoyan a Hillary en este caso por una cuestión de conveniencia. Entonces, está claro que si están gastando tanto dinero, está claro que si están realmente tan preocupados es porque saben que el problema es que hay una gran probabilidad de que gane Donald Trump las elecciones. Si no, yo creo que estarían mucho más tranquilos. Ahora, las estadísticas estas que mostré al día de hoy de Los Angeles Times, hay que ser sinceros, o sea, estas son estadísticas que cada 4, 5, 6 días cambian y se dan vuelta.
en favor de un candidato una semana, en favor de otro candidato de la otra. Y realmente llama muchísimo la atención, digamos, lo rápido que cambian. Y bueno, y estamos exactamente a apenas menos de un mes de las elecciones, ¿no? Que son el 8 de noviembre. El 8 de noviembre. Por lo cual, la verdad es que seriamente, con una mano en el corazón, todos los analistas están de acuerdo con que hoy no podemos ni anticipar, digamos, cuál va a ser el resultado de las elecciones. Lo que sí está clarísimo es que cualquiera de los dos tiene buenas posibilidades de ganar. Esa es la realidad, ¿no? Hace algún tiempo, New York Magazine señalaba que no hay mejor momento que ahora para ser libertario, en otras palabras, liberal, alguien que esté defendiendo al individuo, rechazando la intervención del Estado en ámbitos donde no correspondería que se pueda advertir su presencia. Pese a ello, aun cuando se puede advertir el asesoramiento que pudiera ser importante para entender algunos de los planteamientos de Donald Trump, está claro que varias de las ideas, planes, proyectos y programas que están siendo propugnados por ambos candidatos no dejan notar con facilidad, Eneas, el aprecio auténtico por el liberalismo. ¿Qué es lo que falta entonces para asumirlo como un desafío? Porque desafortunadamente incluso el Partido Republicano, que ha tenido mayores coincidencias, se distancia de manera oficial al margen de algunos aspectos que uno destaque, porque como bien se subrayaba, así como se habla de disminuir el monto que se paga por impuestos, también se habla del proteccionismo y, como es sabido, ello resulta contradictorio. Exacto. Totalmente de acuerdo con vos, Enrique. Una cuestión súper chiquitita, pero que muestra un poco cómo viene la campaña, es que, por ejemplo, en algunos aspectos sí se están peleando a ver quién tiene una imagen más populista. El caso claro es cuando analizan cuál va a ser el salario mínimo que los dos exijan. Un salario mínimo que está más o menos entre 9 y 10 dólares la hora en los Estados Unidos, porque allá se calcula siempre por hora. Tengo acá que, por ejemplo, Donald Trump dijo que iba a estar en 12 dólares la hora, mientras que Hillary apuesta a que sea el 15 dólares la hora. Con lo cual eso ya también, por ejemplo, se están peleando a ver quién ofrece más. Uno ha escuchado muchas veces a Barack Obama, el actual presidente, hablando de que la reforma impositiva que hace falta en los Estados Unidos tiene que ver con hacer que los ricos paguen mayores impuestos. Bueno, Hillary Clinton ha tenido en ese aspecto afirmaciones como, por ejemplo, que el Congreso debería estar trabajando las 24 horas para que las familias de medianos ingresos tengan digamos, mayores beneficios. Y bueno, y un poco haciendo referencia a lo que vos decías de Donald Trump específicamente. A ver, cuando uno ve lo que propone, porque yo creo que esto es lo que confunde a los libertarios de alguna manera. Por ejemplo, el tema inmigratorio, que es el tema quizás más polémico según los medios internacionales y de los Estados Unidos. Uno ve que, por ejemplo, se mostró de alguna manera que Donald Trump atacaba a los mexicanos, básicamente. Literalmente, digamos, dijo que había, digamos, importante preocupación acerca de los mexicanos que violan mujeres, trafican drogas ilegales y quitan empleo a los ciudadanos de su país. Ahora, eso lo dijo, sí, lo dijo literalmente. Yo recuerdo que busqué el discurso ese. Y también, pero faltó una parte, que era la parte donde decía que el problema no eran los mexicanos necesariamente, que él estaba convencido que había muchos mexicanos de bien, y que al mismo tiempo cualquier país latinoamericano que estuviera del otro lado de la frontera tendría la misma actitud. Entonces, no fue realmente un discurso antiamericano. Y esto lo digo porque conozco mucho, digamos, la influencia y la visión que tienen los medios latinoamericanos que están manejados por mexicanos en los Estados Unidos. Y yo me acuerdo cuando estábamos trabajando el tema de la reforma inmigratoria, que te cuento brevemente, el problema no es que los republicanos sean racistas y los demócratas quieran un país más abierto, porque si es por eso son más proteccionistas los demócratas que los republicanos, sino que el problema básicamente es que los republicanos no quieren legalizar de la noche a la mañana a todos los indocumentados,
para no crear incentivos a que la gente siga migrando ilegalmente y cada tantos años los legalicen. Entonces, mientras que los demócratas lo que querían era legalizar a todos los indocumentados de la noche a la mañana para captar su voto en las distintas elecciones presidenciales. Entonces, jamás se pusieron de acuerdo. Barack Obama planteó que en los 100 primeros días de su administración iba a legalizar a los indocumentados, sobre todo a los latinos, y bueno, ya van 2 gobiernos, 8 años, y no pasó nada. Siempre se le echa la culpa a los republicanos del Congreso, titándonos de xenófobos, etc. Y bueno, lo mismo pasó con Trump. En esta oportunidad se lo tildó de xenófobo automáticamente, cuando en realidad la preocupación de Trump me parece realmente legítima. Está claro que tiene algunas manifestaciones que son de algún modo impresentables, o sea, que tienen un estilo que yo, por ejemplo, no comparto, como por ejemplo andar explicando el tema del muro de esa manera y diciendo, y el muro no solamente lo vamos a construir, sino que además lo va a pagar México, que también es parte de este reality show en que se ha convertido las elecciones, digamos, presidenciales en los Estados Unidos en esta oportunidad. Pero al mismo tiempo lo que él plantea es que esa es una frontera donde ingresan, digamos, drogas ilegales, armas de fuego, y hay altísimos niveles de criminalidad vinculados a la frontera con México. No hay ninguna duda de eso. Yo recuerdo cuando analizábamos el tema de las quejas de México hace algunos años respecto de la postura de los republicanos, yo me acuerdo que cada día los medios mexicano-americanos en los Estados Unidos eran más críticos y demás, hasta que salió una estadística de cómo trataban los mexicanos a los inmigrantes que estaban en México, y finalmente fue súper interesante, porque hay muchísimos centroamericanos, sobre todo, que viajan a través de México para llegar a los Estados Unidos, y bueno, la tasa de deportaciones, de maltrato en las cárceles, de violaciones de inmigrantes, etcétera, que se dan dentro del territorio mexicano, realmente no tiene nada que ver, digamos, con la forma en que de algún modo se trata en los Estados Unidos a los inmigrantes ilegales, ¿no? que en principio no tienen ningún problema en vivir ahí, excepto que cometan algún crimen importante, que en ese caso primero van a la cárcel y luego son deportados a su país de origen. Ahora, está claro también que no dijo en ningún momento Trump que había que cerrar el comercio con México. Dijo que había que revisar algunos puntos importantes y repito lo que dije antes, ¿no? Hay muchísima gente que cree en el libre mercado de las grandes fundaciones de los Estados Unidos que están en el equipo con Trump, con lo cual me imagino yo que tendrán una influencia importante al respecto. Y bueno, y como decíamos antes, en el tema de las declaraciones de Trump sobre la inmigración, si es por eso, digamos, Barack Obama no solamente no legalizó a los indocumentados, sino que además batió récords de deportaciones de latinos a sus países de origen, ¿no? Y eso es importante recalcarlo. Ahora, al mismo tiempo que el Partido Demócrata tiene ese grupo tan peligroso adentro, que es el grupo de Bernie Sanders, que son los progresistas que tienen una agenda, como decíamos antes, muy parecida a la del socialismo del siglo XXI, al mismo tiempo Trump tiene una postura súper bipartidaria, porque dentro de su equipo de afiliados y de asesores se encuentran, por ejemplo, 2 figuras muy importantes, tradicionales del Partido Demócrata, tales como el teniente general Michael Flynn, que es el exdirector de la Agencia de Inteligencia de Defensa, y este hombre tan conocido en los Estados Unidos, James Woolsey, que era el director de la CIA durante la presidencia de Bill Clinton. Con lo cual, podemos decir que de alguna manera Trump tiene una visión de mente mucho más abierta, porque tiene en su equipo conservadores en lo económico, tiene algunas personas que son libertarios, digamos, claramente en lo económico y en materia inmigratoria, tiene demócratas en su equipo de campaña y entre sus asesores y demás. Mientras que Hillary de alguna manera tiene, digamos, lo peor de la política, creo yo, desde mi punto de vista, lo peor de la política socialista o lo que ellos llaman progresista que ha parido los Estados Unidos en los últimos años. Muchísimas gracias, Eneas Biglione, director ejecutivo de la Fundación ACER, por haber estado aquí en Contraviento y Marea bajo este contacto vía Skype.
y analizar las elecciones de Estados Unidos, las propuestas, los indicadores, el contexto y todos estos elementos propios de estas elecciones presidenciales. Muchísimas gracias, Enrique, y quedo a tu disposición para próximos programas. Un saludo también a Mauricio Mendivil y a tu audiencia. Muchas gracias. Como las verdades, hablo de bares, hablo de jardines, hablo de puentes que unen a la